¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a empezar a hablar de métodos de estimación, ¿sí? ¿Qué son los métodos de estimación? Bueno, son recetas, entre comillas, bueno, ahora aclaro qué quiero decir con esto, para obtener estimadores con buenas propiedades. ¿A qué vamos con esto? Si yo les digo, tengo una variable x que viene de una distribución normal, con parámetro, con media mu y varianza, qué sé yo, 100, pongamos que la varianza es conocida para hacerla fácil, y les digo, bueno, quiero un estimador para mu. Bueno, la respuesta es fácil, en principio, siempre. ¿Por qué? Porque casi cualquier cosa es un estimador. ¿Qué sé yo? Supongamos que tengo una muestra de tamaño 3, ¿no? x1, x2, x3. x1 por x2 elevado al x3 es un estimador, por definición. ¿Sí? Sumo todo, es un estimador. Multiplico todo, es un estimador. Lo que no tengo que hacer nunca es meter mu. No puedo decir que x1 más x2 más x3 menos mu es un estimador, porque lo único que no puede pasar es que dependa de mu. Pero en principio cualquier cosa es un estimador. El desafío siempre es conseguir un estimador que tenga buenas propiedades. Y si bien sabemos ahora analizar propiedades de los estimadores, sabemos analizar las propiedades de un estimador que ya está dado. No sabemos sacarlo de la galera. Entonces, si yo empiezo a tirar estimadores así al azar, no es tan fácil encontrar uno que tenga buenas propiedades. Ahora, si yo les digo, denme un estimador para mu que tenga más o menos buenas propiedades, ¿sí? ¿Qué sé yo? Algunas por lo menos, que funcione, que tenga sentido por lo menos, a lo mejor se les ocurre decirme, bueno, x raya, ¿sí? A lo mejor se les ocurre otras cosas, si hace x1 más x2 más x3 dividido 3. A lo mejor se les ocurren otros, ¿sí? Y hay otros con otras propiedades, por ejemplo la mediana podría ser un buen estimador, con algunas propiedades un poco menos buenas, pero con otras mejores, por ejemplo lo que se llama robustez, que es el hecho de no ser sensible a valores muy extremos que pueden ocurrir, obviamente en una distribución normal, pero se les ocurre. Ahora, si yo les digo, x sigue una distribución gamma con parámetro alfa desconocido y lambda igual a 10, y les digo, denme un estimador para alfa, a mí no sé si me ocurriría, ¿qué? Porque acá está bien, mu es la esperanza, sí, es el promedio. Acá alfa no está tan claro qué hace. Sabemos cómo modifica la forma de la densidad, eso ya lo vimos hace bastante, pero no está tan claro cómo funciona. No está tan claro qué cuenta hago con los x para estimar alfa. Yo tengo 3 numeritos. ¿Qué cuenta hago o 10 numeritos o lo que sea? ¿Qué cuenta hago para estimar alfa? No está nada claro, ¿sí? Entonces, uno podría empezar a tirar ideas, ¿sí? O sea, podemos hacer un brainstorming de estimadores y bueno, tiramos cosas. Pero a lo mejor yo tiro cosas y les analizo uno por uno las propiedades y veo que son todos sesgados, inconsistentes, que no tienen ninguna propiedad buena. Entonces, ¿cuál es la idea de los métodos de estimación? Bueno, son procedimientos, así que me dicen, bueno, mira, si haces esto, vas a obtener un estimador que tiene altas chances de tener buenas propiedades. Según el método, hay propiedades que van a estar garantizadas y otras que no. Pero en principio son estimadores razonables, ¿sí? Después va a haber mejores y peores, ¿sí? Cada uno de esos procedimientos me puede llevar a veces al mismo estimador. Hay veces que para estimar, por ejemplo, mu de la normal, si uno usa el método de los momentos, vamos a llegar a mu, y si usa el método de máxima verosimilitud, vamos a llegar a x raya, y si uso el método de máxima verosimilitud, también voy a llegar a x raya, y otros métodos también me van a llevar a x raya. Y hay veces que no, que ciertos métodos me van a dar un estimador, otro método me va a dar otro estimador, pero en principio van a ser estimadores razonables. Después lo que uno sí puede hacer es comparar propiedades analizando todo lo que ya sabemos. ¿Ok? Entonces, la idea es aprender esas recetas. Hay básicamente dos que vamos a ver con detalle, ¿sí? Una es el método de los momentos, que la vamos a ver ahora, la primera que es la más inmediata tal vez, la más simple de entender, y la otra que es un poco más rebuscado el concepto, pero que es muy interesante, tiene que ver con lo que ya hablamos cuando hablamos de la información de Fisher, y es uno de los métodos más importantes, más utilizados en un montón de contextos, que es el método de máxima verosimilitud, ¿sí? Vamos a ver esas dos recetas, digamos, esos dos métodos, con bastante detalle. Después les menciono alguno más. En el ejercicio 2 hay un método también, que es el de buscar estimadores MELI o Helio o Blue. Y en el apunte se menciona también un poco el método de mínimos cuadrados, que después lo vamos a ver en el contexto del modelo lineal, ¿sí?
Existen otros métodos más, en contextos cada vez más, en contextos más específicos a veces aparecen otros métodos, ¿sí? Pero la noción que tiene que tener es que un método de estimación es eso, es una receta, un procedimiento que me permite crear, me permite inventar estimadores, pero no así tirando cualquier cosa, sino me permite generar estimadores que son en principio razonables y que con certeza van a tener por lo menos algunas buenas propiedades y tal vez sean muy buenas esas propiedades. Si, por ejemplo, este estimador que sale tanto por el método de los momentos como por el de máxima verosimilitud, es insesgado, es consistente si tuviéramos una muestra de tamaño n que va creciendo, es eficiente, en el sentido de que se puede probar que su varianza es igual a la cota de Cramer-Rao. Bueno, todo eso no sé si me estoy olvidando de algo, ¿sí? Obviamente está basado en la suma, que es un estadístico suficiente, bueno, etc. Otras veces no se van a cumplir todas esas propiedades, se van a cumplir algunas. En general, por ejemplo, el método de los momentos vamos a ver que siempre, en principio, da estimadores consistentes, pero no necesariamente sesgados. Bueno, esa es un poco la idea. Así que, bueno, vamos a empezar viendo método de los momentos, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces el método de los momentos. Si vamos a suponer que tenemos una muestra aleatoria, ¿sí? O sea, variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, n variables, y vamos a suponer que esas XY tienen una distribución con un parámetro desconocido. ¿Sí? Están dentro de una F que cae dentro de cierto modelo paramétrico. Y queremos estimar θ. Necesito encontrar un estimador para θ. ¿Sí? El método de los momentos lo que hace es explotar la relación que muchas veces los momentos de la distribución tienen respecto a ese parámetro desconocido. Les pongo un ejemplo. Si uno tiene en la distribución exponencial, por ejemplo. O sea, antes de dar una definición, les voy a contar la idea, porque se entiende mucho mejor la idea que la definición. La definición ahora la doy, la receta, pero es mucho más fácil de contarlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos una distribución exponencial de parámetro lambda, ¿sí? La que tiene el lambda multiplicando a la x. Esa versión de la exponencial. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el momento de orden 1, la esperanza, es 1 sobre lambda. El momento de orden 2, el momento de orden 2 lo pueden despejar de la varianza. Se ponen que la varianza es m2 menos m1 al cuadrado y usan que el m1 es 1 sobre lambda y m2 y la varianza es 1 sobre lambda cuadrado, m2 es 2 sobre lambda cuadrado. Y pueden buscar m3, m4, lo pueden buscar con la FGM, obviamente. Fíjense que en los dos casos los momentos dependen de lambda, son una función de lambda, ¿sí? una función, en este caso la función 1 sobre lambda, que es 2 sobre lambda cuadrado, una función diferente. Pero en general, el momento de orden k, uno lo puede pensar como una función del parámetro desconocido θ. ¿Sí? Esto no lo voy a poner acá arriba porque era parte de esta idea. ¿Sí? En general, mk, uno lo puede pensar como una cierta g de θ. Es verdad que a veces esto no pasa. ¿Sí? Es verdad que, por ejemplo, si uno va a la distribución de Laplace, tengo el parámetro lambda, el momento de orden 1 no depende de lambda, porque el momento de orden 1 en la distribución de Laplace que vimos es 0. Si está centrada en la doble exponencial, está centrada en el 0. Entonces puede ser que dependa de lambda, o puede ser que no. En ese caso sería como una función constante. Los momentos que van a ser útiles para generar estimadores van a ser aquellos que dependen funcionalmente del parámetro. Y en general, si dependen de una manera sencilla, más todavía, y ahora vamos a ver por qué. ¿Pero en qué se basa el método de los momentos? Bueno, se basa en esta relación, que suelen tener muchas veces los momentos con el parámetro desconocido, y en la ley de los grandes números. ¿Sí? Que bajo estas condiciones, porque independencia, idéntica distribución y momentos finitos, me garantiza, por ejemplo, que 1 sobre n suma de xy, es decir, x raya, converge, o x raya n si quiero ponerle, pero bueno, es lo mismo, converge en probabilidad a m1. ¿Sí? Y de hecho ya habíamos visto también que si tomo 1 sobre n suma de xy al cuadrado, que lo podemos llamar x cuadrado, raya, por ejemplo, si quieren le pongo por un paréntesis. ¿Sí? Que es el promedio de las x cuadrado, eso converge en probabilidad a la esperanza de x cuadrado, o sea, a m2. Y en general, bueno, 1 sobre n suma de xy a la k, que es xk raya,
converge en probabilidad, estas son convergencias en probabilidad, a MK. ¿Sí? ¿De qué me sirve eso? Bueno, fíjense que esto me dice que X raya, por ejemplo, converge en probabilidad a 1 sobre lambda. ¿Por qué vuelvo sobre esto de la convergencia en probabilidad? ¿Con qué tiene que ver la convergencia en probabilidad? Ahí veo que hay un reflejo medio molesto. A ver si cambia. Bueno, sí, un poco. ¿Con qué tiene que ver la convergencia en probabilidad? Con la propiedad de consistencia. ¿Sí? Un estimador es consistente para un cierto parámetro si converge en probabilidad a ese parámetro. Entonces, ¿X raya es consistente para lambda? No, X raya no es consistente para lambda. Si quieren, es consistente si lo que yo quiero estimar es 1 sobre lambda. Si lo que yo quiero estimar es la esperanza de la distribución, que sería 1 sobre lambda, eso sí, X raya es un estimador consistente. Pero si yo quiero estimar lambda, no. Ahora, ¿cuál sí es un estimador consistente? 1 sobre X raya. ¿Por qué? Y bueno, porque ya vimos en su momento que la convergencia en probabilidad medio que sigue todas las propiedades comunes de los límites, lo que se llama la álgebra de límites, y entonces si X raya converge 1 sobre lambda, 1 sobre X raya converge en probabilidad a 1 sobre lambda. ¿Por qué? Porque X raya converge a 1 sobre lambda. Entonces, y esto es lambda. X raya, 1 sobre X raya converge 1 sobre lambda. O sea que este es un buen estimador, por lo menos consistente, ¿sí? Para el lambda. Después habrá que ver qué otras propiedades cumple. Por ejemplo, este no va a ser ni sesgado. Y se los puedo probar, no lo voy a probar ahora, por ahí si quieren después me consultan, me preguntan en alguna clase en vivo, pero se puede probar, se usa algo que no sé si les mencioné, que se llama desigualdad de Jensen. Se los dejo, les tiro el nombre por si quieren googlearlo, ¿sí? Y en Wikipedia, aunque sea enterarse de qué se trata, si no después les cuento. Pero por ahora no me quiero desviar tanto. No sé si va a ser ni sesgado, es que no lo va a hacer, podría ser, a veces sí va a haber esquemas sesgados, pero lo importante del método de momentos es que está pensado para obtener estimadores, en principio, consistentes, que eso ya es algo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me di cuenta que tenía que hacer 1 sobre X raya? Bueno, uno podría decir, porque tenías que 1 sobre lambda, entonces hiciste 1 sobre X raya. Sí, pero ojo que no es tan fácil, porque, ¿qué pasa si yo quiero hacer lo mismo mirando acá? Mirando el momento de orden 2. ¿Sí? Supongamos, a ver, veamos lo siguiente. No voy a borrar acá. Yo sé que X cuadrado raya, es decir, ahora le voy a poner un nombre a esto, pero por ahora le llamo X cuadrado raya. X cuadrado raya converge en probabilidad a 2 sobre lambda cuadrado. Entonces, ¿qué tendré que hacer con este X cuadrado raya para que converja a lambda? Si lo que yo quiero es un estimador del momento de orden 2, perfecto, este es un estimador consistente. Si lo que yo quiero es estimar lambda, esto no me sirve, porque se está tendiendo a otro lado. Es consistente para otra cosa, pero para lambda no. Y alguien podría decir, y bueno, sé 2 sobre X cuadrado raya, o 2 sobre X cuadrado raya al cuadrado. ¿Funcionará? Bueno, vamos a la cuenta, van a ver que no. Porque esto converge en probabilidad a 2 sobre el cuadrado de a lo que converge X cuadrado raya. ¿Qué converge X cuadrado raya? A 2 sobre lambda cuadrado. Y hagan esta cuenta y esta cuenta no da. Esto va a dar lambda a la cuarta sobre 2, es una porquería. En realidad tengo que empezar al revés. Lo que tengo es como que buscar la función inversa de esto. ¿Sí? Lo que yo tengo que darme cuenta es qué cosa, si yo la meto acá adentro, hago la cuentita, se me cancela todo y me termina dando lambda. ¿Se entiende? O sea que esa es como la expresión que yo tendría que buscar. Y les muestro cómo se hace para que esto funcione. ¿Cuál es el truco? El truco para que esto funcione es agarrar esta relación que uno tiene acá, esta relación que me dice, mira, el momento depende del parámetro, y donde dice el momento, poner el que es con las X, que lo vamos a llamar momento muestral, ahora después le pongo nombre. En vez de M2 pongo X cuadrado raya. Y en lugar de lambda pongo lambda sombrero, que es el estimador que estoy buscando. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué hago? Despejo. Paso el lambda cuadrado para allá y este X cuadrado raya para acá. No tengo espacio. Lo voy a poner la respuesta acá. Me va a terminar quedando lambda cuadrado igual 2 sobre X cuadrado raya. Perdón el amontonamiento, disculpen, pero no quiero borrar nada todavía. Ahora podría borrar esto, sí. Lo vamos a guardar.
Esto ya lo sé. Listo. Lambda cuadrado, me queda 2 sobre x cuadrado raya. Todo esto, el promedio de las x cuadrado. Y ahora tengo que pasar el cuadrado, o sea que despejo me quedaría un módulo. ¿Sí? Pero como yo quiero la solución positiva, porque lambda es un parámetro positivo, directamente me queda, puedo sacar el módulo. ¿Sí? Y me quedaría que este es el que tengo que tomar para que al hacer, y que este es el que va a converger en probabilidad, el que va a ser un estimador consistente para lambda. Y chequémoslo. ¿A qué converge esto? Bueno, converge a la raíz cuadrada de 2 sobre... Bueno, ¿qué converge x cuadrado raya? A m2. Yo ahora lo borré, pero no importa. Pues esto converge a m2. ¿Cuánto es m2? ¿Cómo está poniendo vuelta al mismo? m2 es 2 sobre lambda al cuadrado. Los 2 se me cancelan, se me da vuelta, me queda lambda cuadrado, la raíz de lambda cuadrado, hagan la cuenta ustedes si quieren que hable bien, es toda lambda. ¿Sí? O sea que la técnica es agarrar esta relación y ahí meter los promedios de las x a la k, que ahora les vamos a poner nombres, y acá meter el parámetro y después despejar. ¿Se entiende? Y eso lo puedo hacer en el momento de orden 1, en el de orden 2, y obtener diferentes estimadores. Fíjense que acá obtengo un posible estimador, que llamamos de lambda 1, que obtengo otro, y cada uno puede tener diferentes propiedades y después puedo elegir. ¿Sí? Y en principio lo que sí me garantiza el método de los momentos es consistencia. Las otras propiedades a veces van a estar, a veces no. ¿Ok? Pero esa es la idea. Vamos a formalizarla, y después vamos a hacer algunos ejemplos, pero la idea es que digamos que este es el procedimiento, ¿sí? Es la misma idea que esto se va a hacer siempre. También se pueden usar momentos, por ejemplo, centrados. Yo podría igualar la varianza con el s cuadrado. ¿Sí? Se pueden usar otras expresiones. ¿Sí? También puedo usar que la esperanza, no sé, del logaritmo de las x converge al... que el promedio de los logaritmos de las x converge a la esperanza del logaritmo. Si yo sé cuánto es la esperanza del logaritmo y si depende de la función y me sirve. O sea, podría usar otras funciones. Pero lo más común es trabajar con los momentos naturales y a veces con la varianza, ¿sí? Con el momento centrado en 2. Pero en principio de cualquier expresión de este tipo, donde tengo que la esperanza de algo es función del parámetro, bueno, puedo cambiar esa esperanza por un promedio muestral, por eso se lo va a llamar momento muestral, y de ahí usar esa relación para encontrar un estimador. ¿Sí? Entonces vamos a formalizarlo. Si mk es esta función que de θ, si m de k depende funcionalmente de θ, en forma no trivial, ¿no? Depende funcionalmente de θ, es decir, si no es una función constante. Y sobre todo si lo puedo despejar, que eso va a ser una cuestión práctica. ¿Se podrá despejar o no? Va a depender de qué tan difícil sea esta expresión. Si esta expresión me da θ a la quinta más 4 θ a la cuarta por e a la coseno de θ, bueno, a lo mejor puedo numéricamente resolverlo, pero no va a ser muy útil. ¿Sí? Si la expresión es fácil de despejar, va a ser mucho más útil. O sea, que todas esas cosas van a condicionar qué momentos van a usar. Porque me pueden decir, ¿qué momento uso? Bueno, puedo ir probando. En general se usan los de orden más bajo y los que resulten más sencillos, pero ¿se pueden usar otros si uno quiere? Sí. ¿Puedo probar? Sí. ¿Puedo después ver qué pasa? Entonces, si MK depende funcionalmente de θ de esta manera, el estimador de momentos, basado en MK, basado en el momento de orden K, es el que cumple. ¿Qué cosa? Bueno, acá pongo G del estimador, ¿sí? Y acá pongo 1 sobre n por la suma de las xy a la k, ¿sí? A esto también lo podemos llamar, si quieren, si les resulta más cómodo, a veces conviene por comodidad, x a la k raya, que quede claro que la raya cubre todo, si quieren pueden usar paréntesis también. Y el nombre que se le suele dar es momento muestral de orden K. De orden K. ¿Sí? Entonces, este es el planteo que se hace para encontrar un estimador basado en un cierto momento. Obviamente voy a tener muchos porque tengo muchos momentos y
si encuentro varios momentos que dependen del parámetro, voy a poder usarlos para obtener diferentes estimadores. Es una manera bastante simple y bastante simple y rápida de encontrar opciones, por lo menos. Ante no tener nada y tener que inventar de la nada, por lo menos esto me da algo que por lo menos va a ser consistente, es decir, que algún sentido tiene. ¿Sí? Para n grande en general va a ser un buen estimador. Y que bueno, después puede ser que además de regalo traiga otras propiedades, pero ya por lo menos es algo que por lo menos apunta más o menos a donde tiene que apuntar. ¿Sí? O sea, y después, bueno, obviamente la receta es que planteo eso y después despejo. Después despejo. ¿Sí? Esa sería la receta. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos más, como para ver cómo funciona en diferentes contextos esto, pero es un método útil. No es tan sofisticado por ahí como el método máximo de similitud que vamos a ver después, que tiene conceptualmente es mucho más complejo y tampoco mucho, no se asusten, ¿eh? Pero tiene como una cierta profundidad que esto por ahí pareciera no tenerlo. Pero es útil porque incluso muchas veces cuando uno aplica otros métodos, como el de máxima verosimilitud u otros, a veces las cuentas que hay que hacer involucran resolver por ejemplo, ecuaciones o problemas que no tienen una solución exacta y hay que hacerlos en forma numérica, ¿sí? Y muchas veces esos métodos son métodos iterativos. Los que ya hicieron análisis numérico, o si alguien lo está haciendo, probablemente entiende de qué les estoy hablando, si vieron resolución de sistemas de resolución de ecuaciones lineales, ¿sí? Como el método de Newton, el método de la secante, el método de punto fijo, de bisección, que son métodos donde uno empieza a partir de cierto valor y va aplicando una cierta fórmula iterativamente y bajo ciertas condiciones eso converge a la solución, entonces puedo obtener una aproximación de la solución. El detalle de todos esos métodos es que muchas veces depende de dónde tome el valor inicial, de qué valor parto, que el método termine convergiendo a donde yo quiero o no, o que se vaya a otro lado o que diverja. Entonces, muchas veces el método de momento, si bien no es el más sofisticado, se usa como una manera de encontrar valores iniciales para después poder aplicar esos otros métodos a partir de esos valores y de esas estimaciones iniciales. Así que tienen su importancia, tienen su interés, y de hecho, entre no tener nada y tener algo que por lo menos es consistente, ya estamos mucho mejor. ¿Sí? Pero vamos a ver un par de ejemplos de esto, y después sí pasamos a hablar con el de máxima verosimilitud, que hay que hablarlo con un poco más de detalle. Bueno, voy a hacer dos ejemplos de métodos de momento, después van a tener varios ejemplos más en la guía y un ejercicio que básicamente plantea un montón de distribuciones y en cada caso hay que buscar un estimador por el método de los momentos. Uno o más, si quisieran. Pero bueno. No voy a escribir todo el enunciado, pero si ya tenemos una muestra de tamaño n de una distribución, de variables aleatorias idénticas independientemente distribuidas, donde esa distribución es una uniforme. Es un uniforme de menos tita a tita, es decir, que es un uniforme y lo que yo sé es que el intervalo, donde está definida esa uniforme continua, obviamente, es simétrico respecto del 0, es decir, que va de menos 1 a 1, de menos 1,3 a 1,3, de menos 8 a 8, obviamente el 8 no iba a faltar en los ejemplos, pero bueno, eso es lo que sé, pero no sé cuánto, no sé cuál es la longitud de ese intervalo, no sé cuál es ese tita. Entonces supongamos que no se me ocurre cómo estimarlo. ¿Sí? Y de hecho es un ejemplo interesante porque es de esos que los que el método de máxima verosimilitud y el de los momentos dan cosas distintas y de hecho muy distintas. Pero ya cuando veamos el de máxima verosimilitud vamos a ver el ejemplo del uniforme. Entonces uno podría decir, bueno, busquemos un estimador de momento. ¿Qué podemos hacer? Bueno, escribir algún momento y ver cuál es su relación con tita. Entonces lo más lógico sería empezar, por simplicidad, siempre se suele empezar por el momento de orden 1. Yo escribo M1 y, bueno, esto es un uniforme donde A es menos tita y B es tita. ¿Sí? Entonces, si no me acuerdo la fórmula, podría siempre, obviamente, escribir cómo es la densidad, que va a ser constante en ese intervalo y 0 fuera de I, y calcular la esperanza de la alianza por definición. Pero ya sabemos que en un uniforme la esperanza es A más B sobre 2. O sea que es menos tita más tita sobre 2. Así que la esperanza al momento de orden 1 es 0. Entonces, ¿qué pasa? No aparece tita, o sea, aparece acá, pero digo, en realidad no aparece, en realidad es constante. O sea que no me sirve para estimar tita, no me sirve para buscar un estimador de momentos basado en el primer momento. Así que
voy a tener que usar otro. Entonces lo normal es ir subiendo, digamos. ¿Puedo probar con M8? Sí, si tengo ganas sí. Y puedo buscar un momento basado en M8. Digo, un estimador de momentos basado en M8. Pero lo usual, lo que se suele hacer es como ir probando con los más sencillos y bueno, ir subiendo. Una opción sería ir a M2 también. Otra sería la varianza. Después lo vamos a charlar, pero... M2, ¿cómo es? Vamos a ver si sirve. Si no, por ahí podemos pasar a otro camino. Bueno, M2 en realidad es la varianza siempre, o sea, mu2, si quieren pongámosle, mu2, que es la varianza, más M1 al cuadrado. Así que pensemos, bueno, es fácil, M1 es cuadrado es 0. O sea que M2 es la varianza. ¿Sí? Es lo mismo que la varianza directamente. Y la varianza en una uniforme es, les recuerdo, B menos A al cuadrado sobre 12. Así que acá es tita menos tita, todo al cuadrado, sobre 12, y va 0, así que listo, porque la esperanza es 0. Así que esto es tita más tita, 2 tita, al que al cuadrado es 4 tita cuadrado, sobre 12, es tita al cuadrado sobre 3. O sea, M2 es tita al cuadrado sobre 3. Entonces voy a usar esa relación para buscar un estimador de momentos basado en M2. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a igualar el momento muestral, este es el poblacional, el momento muestral de orden 2, o sea, x cuadrado raya. Si les resulta más cómodo, escriban 1 sobre n suma de x y cuadrado, es lo mismo. ¿Sí? Yo suelo escribir x cuadrado raya para abreviar. Lo que tiene que quedar claro es que el cuadrado es la variable x cuadrada, el promedio de las x al cuadrado. El momento muestral de orden 2, lo reemplazo, lo pongo acá, y acá pongo el estimador. O sea que acá pongo tita sombrero al cuadrado sobre 3. Y ahora despejo. ¿Sí? Voy a tener, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que tita sombrero es la raíz cuadrada de 3 por x cuadrado raya. De 3 por el promedio de las x. O si quieren escribirlo de otra manera, va a ser la raíz cuadrada de 3 sobre n por la suma de x y al cuadrado. Esa sería la cuenta que hay que hacer, que me propone el método de los momentos basado en M2, y que de hecho puedo probar muy fácilmente, aunque ya se deduce igual del hecho de que sale el método de los momentos, que esto es un estimador consistente. ¿Es insesgado? Probablemente no, seguramente no, y de vuelta tiene que ver con esa desigualdad de Jensen que les decía que, bueno, que si les interesa después en una clase en vivo se los comento, ¿sí? Me estoy dudando. No, tengo tiempo, hoy creo que tengo tiempo, así que me parece que lo voy a hacer. Vamos, sí, lo voy a comentar. Está dando, pero lo voy a comentar. ¿Ok? O sea, digo, estimador de momentos sería este. O sea, onda teta m es el estimador de momentos. Y les voy a contar por qué yo sé que esto, la esperanza, no da tita. ¿Por qué no es insesgado? ¿Sí? Y para mostrarles que no es insesgado, en realidad les voy a mostrar qué podría hacer uno mal para mostrar que es insesgado. ¿Sí? Yo podría hacer algo mal, que es esto. Podría decir, bueno, a ver, quiero la esperanza de... Esto es una parte, ¿eh? Si se pierden, no se preocupen. Pero quiero que quede, me interesa que quede grabado porque está bueno comentarlo. Uno, yo quiero calcular la esperanza de tita sombrero de M. Si yo llego a tita, entonces es insesgado. Entonces, tengo que hacer la esperanza de la raíz cuadrada de 3 x cuadrado raya, o sea, de 3 sobre n de 3 por 1 sobre n por la suma de x y al cuadrado. Y básicamente acá está todo bien, salvo que hay un paso que no puedo hacer, que si yo lo hago, si yo hiciera este paso, esto está mal. Si yo dijera, bueno, la esperanza de la raíz cuadrada no aleatoria es la raíz cuadrada de la esperanza, y eso está mal, y ahora vamos a ver que no hay duda de que está mal. Pero si yo hiciera eso, bueno, ahora sí, ¿qué hago? 3 sobre n, suma de x y al cuadrado, raíz cuadrada de el 3 sobre n sale afuera, esperanza de la suma de las esperanzas, acá me queda la esperanza de x y al cuadrado, y las x y son todas uniformes entre menos tita y tita, que ya vimos, lo borré, pero el momento de orden 2 daba tita al cuadrado sobre 3. 3 sobre n, me queda la raíz cuadrada de 3 sobre n, por la suma de tita al cuadrado sobre 3, que como es constante y sumo esto desde el 1 hasta n, es n veces eso,
Y básicamente se me cancela todo. Sí, se me cancelan las n's, los 3, el tita que me queda al cuadrado con la raíz, y además tita es positivo, eso no lo aclaré, pero para que tuviera sentido tenía que ser positivo, me queda tita. Listo, es insesgado. Si yo pudiera hacer este paso, sería insesgado. Que es básicamente, con el mismo argumento, pero con el límite en probabilidad, yo pruebo que es consistente. ¿Sí? Si yo acá dijera, bueno, no escribo esperanza, y simplemente digo, bueno, esto tiende en probabilidad a, y acá pongo en x en suma de x en 1 sobre n por suma de x al cuadrado, tita al cuadrado sobre 3, bueno, se me cancela con el 3 y la raíz y me da. ¿Sí? O sea que sí va a ser consistente, pero la esperanza es distinta, ¿sí? Porque este paso, eso que sí vale que decir que el límite de la raíz es la raíz del límite, no vale con la esperanza. Y ahora les voy a explicar por qué. Pero si yo pudiera hacer ese paso, valdría. Y el problema es que la esperanza, hay un montón de propiedades de la esperanza que no valen. De hecho, casi cualquier cosa que quieran hacer, que digan, ¿esto será cierto? La esperanza de 1 sobre x, ¿es 1 sobre la esperanza de x? No. ¿La esperanza de la raíz cuadrada de x es la raíz cuadrada de la esperanza? No. ¿La esperanza del logaritmo de x es el logaritmo de la esperanza? No. ¿La esperanza de a la x es e a la esperanza de x? No, no, no y no. ¿Sí? Básicamente la esperanza va bien con la suma y con las constantes que se pueden sacar por fuera, que son básicamente con funciones lineales. ¿Sí? ¿Y por qué es cierto esto? Bueno, hay una desigualdad, que no la voy a probar, pero sí la quiero mencionar, que se llama desigualdad de Jensen, que es básicamente la que me dice, mira, con todas esas cosas, todas esas son mentiras, y hasta te puedo decir quién de los dos da más grande. La desigualdad de Jensen dice lo siguiente. Desigualdad de Jensen. Que está bueno más allá de, porque es útil también para convencerse de que, digamos, para acordarse de todas estas propiedades que no valen con la esperanza. Dice, fíjense que en el fondo acá yo es como que tengo siempre una función, si yo digo esperanza de la raíz cuadrada de x y raíz cuadrada de la esperanza de x, y los quiero comparar. Es como que tengo una función, que acá sería la raíz cuadrada. Si acá tengo esperanza de, pongámosle g, que le venimos llamando siempre, esperanza de g de x, y acá es g de la esperanza de x. Es como que estoy comparando estos dos valores. G de la esperanza de x. Es decir, ¿yo puedo la esperanza meterla dentro de g? Esa es la pregunta. Bueno, en general no, salvo que g sea una función lineal. Eso es básicamente lo que me dice la desigualdad de Jensen, y en ciertos casos me sabe decir cuál da más grande que cuál. Por eso lo de desigualdad. La desigualdad de Jensen dice que si g es convexa, recordemos que significa esto, ¿sí? Parábola para arriba. Convexa en el rango o soporte de x, según el caso, entonces no solamente puedo asegurar que estas dos cosas dan distinto, obviamente x, el único detalle, no voy a aclarar todas las hipótesis, x tiene que ser una variable aleatoria de verdad, no una degenerada, no una constante, ¿sí? una variable con distribución degenerada, ¿sí? Una variable aleatoria que tenga por lo menos 2 puntos en el rango, ¿sí? Pero si pasa eso, la desigualdad de Jensen dice que si g es convexa, entonces la esperanza de g de x es mayor que g de la esperanza de x. Por ejemplo, si g es la función x al cuadrado, me dice que la esperanza de x al cuadrado es mayor que la esperanza de x toda elevada al cuadrado. Y eso tiene sentido porque esas son las dos cosas que restamos cuando calculamos la varianza. ¿Sí? Y siempre la esperanza de x cuadrado le restamos la esperanza al cuadrado. O sea que tiene sentido. Y de hecho es el que yo uso para acordarme el sentido de la desigualdad del ejemplo. Si g es cóncava, es muy fácil probar que entonces se invierte la desigualdad metiendo algún signo menos. Y si g es cóncava, es al revés. ¿Sí? Puede llegar a dar igual para otras. Bueno, sí, para funciones que en el dominio no sean ni siempre cóncavas ni siempre convexas, puede llegar a dar igual, pero en principio tampoco vale. Por ejemplo, la esperanza de x cubo. X cubo es una función que. Por ejemplo, en los reales no es ni cóncava ni convexa, ni una parte cóncava ni una parte convexa. ¿La esperanza de x cubo va a ser igual a la esperanza de x elevada al cubo? Bueno, pues en algún caso puede ser, pero en general tampoco es cierto. Sí vale, ya sabemos, para funciones lineales.
Pero fíjense que en este caso yo por la desigualdad de Jensen, como la raíz cuadrada, que de hecho acá no tendría sentido, ¿no? Ah, no, sí, pará, ¿por qué? Disculpen. Esto es positivo, ¿sí? O sea, XY es uniforme, las X al cuadrado no sé qué distribución tienen, la suma tampoco. Para n grande va a ser aproximadamente normal, pero igual, de todas maneras, es aproximado nomás porque esto va a ser algo positivo. En los positivos, que es donde está definida, la raíz cuadrada es cóncavo. Es así. Sí, ese gráfico ya saben, empieza acá en 0 y es así. Es cóncava. O sea que no solamente les puedo decir que está mal en general esto, sino que les puedo decir que seguro son distintas y seguro que lo que vale es la desigualdad en este sentido. ¿Sí? O sea, es sesgado y tiene un sesgo positivo, es decir, la esperanza me da más chico que el parámetro. Y lo mismo podría ser si tuviera 1 sobre algo, si tuviera el logaritmo, si tuviera la exponencial, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que bueno, ya está, aproveché, ya la mencioné, sí, ya me saqué las ganas. No hace falta que sepan, o sea, no es algo fundamental, pero está bueno saberlo. Y bueno, digo, este estimador no es sesgado, pero no importa, es consistente. Para n grande va a andar bien. Y si no, por lo menos es algo. ¿Sí? Por lo menos tiene algún sentido. ¿Sí? Y vamos a ver un ejemplo más de qué pasa cuando tengo, por ejemplo, dos parámetros desconocidos. Y vamos a ver el ejemplo de la normal, que es bien clásico y que está bueno charlarlo un poco. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo que estimar dos parámetros, tres parámetros y no conozco ninguno? Es decir, es simultáneo. Bueno, lo que tengo que hacer ahí es escribir varias ecuaciones, ¿sí? Basándome en varios momentos y resolver como un sistemita. Así que vamos a ver eso. Bueno, vamos a ver el ejemplo de la distribución normal. Se imaginarán que es importante porque es la normal. Supongamos que las X tienen ahora distribución normal muy sigma al cuadrado y quiero estimar muy sigma al cuadrado. Van a ver que la idea es que en general cuando les ponen normal les ponen tres casos. ¿Sí? El caso A, pongámosle, o 1, o I, no me acuerdo. I, pongámosle, como de número romano. Es muy desconocido, sigma cuadrado conocido. Es decir, que yo sé que sigma cuadrado es 9, iba a decir 8, pero no, 9. Sigma cuadrado entonces lo puedo usar. Si yo en algún lugar escribo sigma cuadrado, es lo mismo que escribir ese valor que ya sé cuánto vale. O sea que lo puedo usar que es una constante simplemente, no es algo desconocido. El otro caso es al revés, muy conocido, sigma cuadrado desconocido. Y el tercer caso es los dos son desconocidos. Obviamente si los dos fueran conocidos, nos vamos todos y listo, se acabó la clase, ¿ok? Porque no hay nada que hacer. Entonces mu y sigma cuadrado desconocido sería el tercer caso. Yo voy a empezar por el tercero y después de última vemos cómo lo que hicimos nos sirve para contestar el primero o el segundo. ¿Qué pasa cuando tengo dos parámetros desconocidos? Bueno, voy a tener que por lo menos trabajar con dos momentos. Normalmente se usan M1 y M2, si es que M1 y M2 realmente dependen de los parámetros en la manera en que es necesario. Pero podría ser M5 y M7, bueno, si sirven, sí. Pero de vuelta, insisto, lo más usual y lo típico es empezar por los parámetros de menor orden. M1 sabemos que la distribución normal es la esperanza y la esperanza es mu. M2 es la varianza más M1 al cuadrado. La varianza es sigma cuadrado, así que sigma cuadrado más mu cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a ser mis ecuaciones? Digamos, ¿qué voy a plantear basándome en esto? Bueno, voy a plantear que X raya, o sea, el momento muestral de orden 1, se iguala el estimador de mu, y que X cuadrado raya, o sea, el momento muestral de orden 2, sea igual a el estimador de sigma cuadrado más el estimador de mu elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué tengo? Yo tengo dos variables, mu sombrero y sigma cuadrado sombrero. Es como una especie de sistema, que se resuelve muy fácil porque ya está casi resuelto. Hay que pasar un término restando y usar un reemplazo y ya está. Pero podría ser un sistema donde tenga que hacer una sustitución, o sea, hacer algo más raro. ¿Sí? Pero en principio despejo, en la primera ecuación ya está resuelta. Ya me dice, bueno, el estimador que querés para mu es X raya. ¿Sí? Por lo menos el que sale del método de los momentos. Que ya sabemos además que tiene buenas propiedades. Si eso lo reemplazás en la ecuación de abajo, te queda que X cuadrado raya. O sea, esto es como, si quieren piensen que cuando yo tome una muestra, y la muestra de números, yo puedo calcular cuánto es X raya y cuánto es X cuadrado raya. Es decir, ahí va a haber, esto va a decir 2,3 igual a mu sombrero, 7,5
igual a sigma cuadrado sombrero más mu sombrero al cuadrado. ¿Sí? Entonces es como yo puedo despejar, me da que mu es 2,3, lo reemplazo acá y despejo sigma cuadrado. Eso es lo que estoy haciendo, pero simbólicamente, ¿para qué? Para que sea un resultado general que yo después lo pueda aplicar para cualquier muestra, no para esta muestra en particular. Pero si quisieran, uno podría dejar planteado esto, o incluso si fuera más difícil de resolver, yo podría decir, bueno, estas son las ecuaciones, cuando vos tengas un problema particular, acá metés los numeritos, y después le das a una computadora que te resuelve el sistema. ¿Sí? Por métodos numéricos, por lo que sea. ¿Se entiende? Yo ya voy a dar la respuesta de cómo quedaría. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda que x cuadrado raya es sigma cuadrado sombrero, y donde dice mu sombrero reemplazo con el valor que encontré, que es x raya. Al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Que sigma cuadrado sombrero, el estimador que voy a usar por momentos, es x cuadrado raya menos x raya elevado al cuadrado. ¿Ok? Les dejo como ejercicio, chequear, que esto es directamente el s cuadrado. ¿Sí? O sea que en realidad, por momentos, basándose en el momento de orden 1 y 2, cuando quiero estimar simultáneamente mu y sigma cuadrado, lo que surge al método de los momentos es estimar a mu con la media muestral y a sigma cuadrado con el s cuadrado, con la varianza muestral pero la sesgada. ¿Sí? El s cuadrado, que llamamos s cuadrado. ¿Ok? De hecho, a veces directamente lo que se hace es usar en vez de esta ecuación, usar la ecuación de igualar mu sub 2 al s cuadrado. O sea, tomo mu sub 2, veo qué función tiene, y como momento muestral centrado de orden 2 pongo s cuadrado, y bueno, y acá reemplazo y despejo tita sombrero. Si esa es otra manera, que en este caso daría directamente, bueno, esto, que la varianza, que el estimador de la varianza es s cuadrado. ¿Sí? Es otra cosa que a veces se hace cuando da cuentas más fáciles, a veces se usa en el de orden 2, usa mu sub 2 en vez de usar m2. Pero en general suelen dar lo mismo. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, esto sería para el caso en que solo conozco, en el que conozco los dos, perdón, que no conozco ninguno. ¿Qué pasa con los otros dos casos? Este sería el caso 3. ¿Qué pasa con el caso 1 y el caso 2? Lo voy a hacer acá. En el caso 1, esto es el caso 3. Bueno, en el caso 1, fíjense, yo podría. El caso 1 es, yo no conozco mu, pero sigma cuadrado sé cuánto es. Entonces, cosas que podría hacer es, primero, necesito dos ecuaciones, necesito una sola. Entonces, lo más lógico sería trabajar con la primera, con esta, con el momento de orden 1. ¿Y qué me va a dar? Bueno, que x raya c igual a mu sombrero. Y ese va a ser mi estimador para mu cuando conozco la varianza. ¿Estoy usando la varianza que conozco? No. ¿Hace falta que la use? No. Nadie dijo que hace falta que la use. ¿Sí? Si yo sé que la distribución es una normal mu 9, puedo estimar a mu como usando x raya. Y listo. Eso sería el estimador de momentos que saco. Basado en el primer momento. ¿Puedo usar el segundo momento para estimar a mu? Sí, puedo, porque depende de mu. Aparece mu. También depende de sigma cuadrado. No importa, esto es un número, será un 9. Si yo sé que simplemente plantear, esta es otra opción que podría usar, decir, bueno, x cuadrado raya igual a sigma cuadrado, que es una constante, ahí no pongo estimador, más el estimador de mu al cuadrado, y si despejo el estimador de mu me va a quedar x cuadrado raya menos lo que valga la varianza, en este caso sería 9, en otro caso sería otro número, y tengo que después pasar el cuadrado como raíz. ¿Sí? Esto tiene un problema, este estimador. Ahora sí acá me queda el módulo, y como mu puede ser positivo o negativo, no tengo un buen criterio para elegir qué hacer acá. Y tampoco está bueno tener dos estimaciones de mu. ¿Sí? Con lo cual, en este caso en el que básicamente esto me pasa porque M2 es función de mu, pero no es una función inyectiva, no es una función biyectiva, no puedo invertirla. Entonces en ese caso no me sirve. Porque no es biyectiva y acá mu puede ser cualquier número real. Si yo tuviera la certeza de que mu es positivo, porque tuviera ese dato adicional, ahí sí podría usarlo y decir, bueno, se va esto. O si tuviera la certeza de que mu es negativo, será con el menos ahí. ¿Sí? Pero si no sé nada sobre mu y puede tomar cualquier número real, esto no me sirve porque no tengo manera de despejar, no es una función invertible. ¿Sí? Respecto a mu en el espacio paramétrico de valores de mu.
Así que eso en general no me va a servir, en algún caso particular podría servir. En general, y de todas maneras, cuando uno quiere estimar muy, conoce la varianza. En general no pasa muy seguido porque en general no se conoce la varianza, pero lo usual es estimar usando X raya, obviamente. Sí, es lo más lógico. Caso 2. Quiero estimar sigma cuadrado y mu lo conozco, mu lo tengo. O sea, donde dice mu, ahora no tengo este y sé que mu es, no sé, 5. Le vengo esquivando el 8. Pero el 5 lo uso bastante también. Mu es 5. Entonces, básicamente, ¿qué me quedaría la primera ecuación? M1 igual 5. ¿Sí? ¿Puedo usar eso para estimar sigma cuadrado? No. ¿Por qué? Porque no depende de sigma cuadrado. No importa si lo dejo como un valor genérico o como un número en particular. Pero la cuestión es que M1 depende de sigma cuadrado. O sea que este no me sirve para estimar sigma cuadrado. Y sí o sí acá sí tendría que pasar, por ejemplo, al momento de orden 2. Si paso al momento de orden 2, ¿qué me va a quedar? Bueno, que si pongo acá el momento muestral de orden 2, que x cuadrado raya es igual a el estimador de sigma cuadrado más lo que valga mu al cuadrado. Si fuera para el caso entre 5, acá pondría más 25. ¿Sí? Y entonces el estimador de sigma cuadrado va a ser x cuadrado raya menos mu al cuadrado. ¿Sí? Que pueden chequear que es el que en su momento habíamos llamado sigma cuadrado sombrero. ¿Sí? El que era como el s cuadrado, pero que en vez de x raya tenía mu. ¿Sí? El que era 1 sobre n suma de x y menos mu al cuadrado. O sea que ese es el estimador que se usaría si uno conoce mu usando el método de momentos, basado en el momento de retraso. ¿Estamos? Estos son algunos ejemplos, en la guía tienen un montón más para probar. Y muchas veces cuando hay dos le va a plantear los diferentes casos. Si conozco uno y no el otro, o al revés, o si no conozco ninguno de los dos. ¿Ok? Bueno. Entonces hasta acá estamos con el método de los momentos. Estos son los ejemplos que voy a hacer ahora. Después en todo caso haremos consultas de los ejercicios que hay en la guía. Después cuando nos veamos, o nos hablemos, o nos leamos, o lo que sea. Y vamos a pasar a hablar del método de máxima verosimilitud. Van a ver que el planteo es un poco más sofisticado, ¿sí? Pero es interesante, es muy útil, es muy usado, ¿sí? Da buenos resultados, hay varios teoremas que me dicen que garantizan unas cuantas buenas propiedades del método de máxima verosimilitud. Una de ellas no es el encejamiento, con lo cual eso ya prueba que el encejamiento a veces está un poco sobrevalorado, ¿sí? No es tan necesario el encejamiento. Aunque muchos a veces lo ponen como que no es sesgado, que mal, no es tan grave ese sesgo chiquitito. Y bueno, vamos a ver un poco lo conceptual y después vamos a los ejemplos que tienen cálculos un poco más complicados, pero que un poco ya los estuvimos haciendo en la clase pasada y van a ver que les va a recordar algunas cuentas que hicimos cuando vimos la información del pillo. Así que bueno, sin dejo de presentarlo tanto y vamos a ver eso.